Hola, buenas tardes a todos. Soy la escribana María Alejandra Gómez Contreras, integrante de la Comisión de Asuntos Fiscales y Honorarios del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Estamos aquí reunidos para poder formarnos y capacitarnos y cada vez brindar un querida mía del Consejo Directivo, autoridades, a todos los colegios de escribanos de este país que pueden estar conectados vía Zoom, a los colegas de Capital, de Interior, bueno, de todo el país. Realmente, si nos ponemos a pensar, esta pandemia nos trazó un desafío muy importante a todos los profesionales, que fue el hecho de tratar de capacitarnos y formarnos aún en el encierro. Y esta forma virtual que conocimos gracias a la pandemia nos presentó este tipo de modalidad que nos permite realizar una estrategia de formación profesional por esta modalidad mixta, en la que podemos estar todos juntos, aún a la distancia. Hoy se realiza el segundo ciclo anual de capacitación del año 2023, el segundo foro del ciclo anual de capacitación del año 2023. Esta actividad académica ha sido declarada de interés por la Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes mediante resolución número 13 del corriente año, y también tiene una declaración de interés por parte de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes por resolución número 126 de este año. Agradezco en nombre del Colegio Escribano de la provincia de Corrientes al decano de la Facultad de Derecho, de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, el doctor Mario Villegas, quien nos abrió una vez más las puertas de esta hermosa casa que nos vio crecer a muchos y que nos permite hoy estar reunidos para disfrutar del ANSI. Cedo la palabra a nuestro presidente, el escribano José María Botelo, para que nos dé una bienvenida y podamos abrir. Buenas tardes. Un honor para nosotros de estar capacitando
Ay. Bueno, muchísimas gracias. No merezco tantos honores y tanta bienvenida. Les agradezco muchísimo primero el cariño. Yo vengo a Corrientes y me siento realmente muy querida. Entonces les agradezco ese cariño que ustedes me dan. Hoy tuvimos una mini discusión, pues yo les decía que primero soy persona humana y después soy todo el resto que no tiene ninguna importancia, porque primero se es persona, señor o señora, y después se es doctor o doctora. Y eso parece que no lo tenemos muy bien aprendido últimamente. Quería agradecer al Colegio de Escribanos de Corrientes, en la persona de su presidente, por invitarme aquí y darme todos estos honores que realmente no merezco, a Carmen, a Marta, y en su nombre a todos los colegiados de este prestigiosísimo colegio, al decano de la Facultad de Derecho por permitirnos este espacio, y recalcar la importancia de la actualización permanente, y más en materia tributaria que es tan cambiante. Hoy le decía a Mariela Miranda, RRPP del Notariado Argentino, de innata RRPP, porque no lo estudió, ella es RRPP, es la definición perfecta para ella. Hoy justo le decía a Mariela, es de Dios que nos desayunemos a las 6 de la mañana, en mi caso, con que tenemos dos resoluciones tributarias, una de la Unidad de Información Financiera y una de la AFIP, actualizando el monto del COTI, y la otra actualizando los montos de los ROS y estableciendo un criterio, digamos, de actualización permanente, fijando como valor el salario mínimo vital y móvil, que la verdad que para lo único que nos interesaba hasta ahora era para determinar el capital mínimo de las SAS. A los escribanos, digamos, no nos interesaba demasiado qué hacía el Consejo del Salario, más que como un tema informativo o indicativo de interés general. La SAS, y bueno, ahora esto que nos rige a partir del 1 de julio en la resolución 84 de la Unidad de Información Financiera. No sé si puedo, Cristian, compartir el cuadrito como para ir haciendo un repaso de la resolución general 5362 y de la resolución 84. Lo primero que les quiero decir es que no muerden. Amíguense con lo tributario, que nos hace bien a todos, porque el hecho de conocer las normas nos hace trabajar un poquito mejor. Y a veces, o siempre, es necesario, gracias Cristian, es necesario conocer bien las normas para poder presupuestar bien y para evitar problemas a futuro, tanto con nuestro requirente como con el Estado, en su rol de sujeto activo de estos impuestos nacionales. Entonces, les preparé este cuadrito que es estimativo. ¿Por qué? Porque lo que dice la Resolución General 84 de este año 2023, publicada hoy, y que va a empezar a regir el 1 de julio del 2023, es que hay un sistema de actualización permanente de los valores que va a estar atado al salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil del mes de mayo son 84.512 pesos. Para el mes de junio va a ser de 87.987, pero para cuando rija la norma, que es 1 de julio, no está publicado. Entonces, el Consejo del Salario tendrá que reunirse al menos durante el mes de junio para indicar cuál va a ser el valor para el mes de julio. Entonces, fíjense la importancia de leer las normas, de leer el boletín oficial para poder determinar cómo hacer un ROS, un reporte de operación sospechosa, o un RSO, un reporte sistemático de operaciones. Entonces, a título estimativo, por eso está en rojo, a partir de los valores del 1 de julio del 2023, si rigiera hoy este valor, el mecanismo de actualización automático del parámetro para requerirle documentación respaldatoria a un cliente va a estar sujeto a una suma superior a 875 salarios mínimos vitales y móviles. Si contamos con que hoy está 84.512 pesos un salario mínimo vital y móvil, obviamente que habrá que multiplicarlo por 870, y eso nos dará 74.700.000
sí, no, 73.948.000. En junio nos dará otro valor y en julio nos va a dar otro valor completamente distinto. Luego tenemos que para los reportes sistemáticos de operaciones, para la constitución de sociedades anónimas de responsabilidad delimitada y la cesión de participaciones societarias, para las operaciones sobre inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera y para la constitución de fideicomisos, y no va a haber tope, vamos a seguir igual, tenemos que informar todo. Lo que nos va a cambiar son las operaciones en dinero en efectivo y las operaciones de compraventa de inmuebles. Nuevamente tendremos que ver a partir del 1 de julio a cuánto va a estar el salario mínimo vital y móvil. Para el caso de la compraventa de inmuebles, lo que determina la norma es que para compraventa de inmuebles, cesión de derechos, préstamos, constitución de fideicomiso, cualquier otra operación realizada en efectivo, sea que el monto se entregue en ese acto o haya sido entregado con anterioridad, se van a tomar 80 salarios mínimos vitales y móviles. Si tomáramos al valor de hoy de junio, al valor de mayo, estamos el 19 de mayo, la suma sería 6.760.960 contra los 4.200.000 que informamos actualmente. Para las operaciones en efectivo vamos a tomar 140 salarios mínimos vitales y móviles. Si fuese hoy, por ejemplo, la suma sería 11.381.580 contra 6 millones al día de la fecha. La compraventa de inmuebles se van a informar las operaciones superiores a 200 salarios mínimos vitales y móviles, eso sería 16.902.400, contra lo que hoy son, compraventa de inmuebles 6 millones. Por supuesto, esto es estimativo porque al 1 de julio vamos a tener un valor del salario mínimo vital y móvil, pero es como para que se den una idea sobre qué valores vamos a tener que ir informando. Luego tenemos una norma en particular para la unidad de información financiera y es qué tenemos que informarle al registro de la propiedad inmueble cuando hacemos dos operaciones. Cuando hacemos una compraventa de valores superiores a un determinado monto o cuando informamos la constitución de un usufructo vitalicio y gratuito. Entonces, estas actualizaciones también nos van a variar. Para el usufructo vitalicio y gratuito se van a tomar 200 salarios mínimos vitales y móviles, y para la compraventa de inmuebles también 200 salarios mínimos vitales y móviles, a lo que esté el salario mínimo vital y móvil a partir del 1 de julio. Por supuesto, las normas del registro de la propiedad, todos sabemos que cada registro de la propiedad, por ser de jurisdicción local, digamos, se rigen por las DTR que cada registro de la propiedad emita. Cada registro de la propiedad deberá emitir una disposición técnico-registral que ajuste estos valores a la resolución 84 de la Unidad de Información Financiera, como actualmente estamos acostumbrados a tener. Básicamente estas dos cosas no es para asustarse, sí es para que los colegios de escribanos a través de los distintos sistemas de información a partir del 1 de julio mínimamente nos informen a cuánto está el salario mínimo vital y móvil, como para tenerlo bien presente y poder cumplir bien nuestro trabajo. No es para asustarse, para nada, solamente es para tenerlo bien presente. Esto, Cristian, lo cierro, ¿sí? ¿Puedo? Ahí. ¿Sí? Ahí. Dejo, ahí está. Ahí comparto el Power entonces. Ahí está. ¿Qué haría yo sin Cristian? Ahí está. Ahí está. Me voy al inicio. A ver, espérame. A ver, el primero. No, espera. Ay, no. Puede fallar, diría tú, Sam. Ahí vamos. Ahí estamos. ¿Le doy con el pad o le doy con...? Listo, perfecto. Bueno.
¿Estamos grabando? ¿Sí? Bien, bueno, entonces, dicho esto, digamos, explicado muy someramente, lo que les preparé es un PowerPoint. Lo que traté de hacer en el PowerPoint es explicar los distintos casos más comunes que se nos presentan para resolver, o aquellos que presentan alguna dificultad o alguna modalidad de dificultad para poder resolverse. Es sobre los casos más usuales que tenemos, tal vez ustedes sepan las respuestas, tal vez se les ocurra alguna pregunta y o sea, la respuesta también esté en los distintos PowerPoints. Lo que voy a tratar de hacer es de refrescar las cosas que nos resultan más difíciles o más complicadas o que no tenemos tan claro. Para los en esta modalidad híbrida o mixta, para quien quiera hacer una pregunta sobre algo de lo que esté charlando ahora, me levanta la mano. Voy a tratar de dejar el chat abierto, o si mi moderadora estrella me mira el chat, me interrumpen, que no tengo ningún problema y vamos contestando. El primer caso es adjudicación de bienes, perdón, esto no puede ocurrir. Ahí estamos, vamos a silenciarlo. Perfecto. Después me editan. El primer caso es adjudicación de bienes por disolución del régimen patrimonial matrimonial, ex sociedad conyugal. ¿En qué nos dificulta la cuestión? Generalmente cuando hay una compensación dineraria. Cuando no hay compensación dineraria, generalmente no tenemos ninguna clase de inconveniente, salvo nosotros en Provincia de Buenos Aires, única jurisdicción del país en donde tenemos un impuesto, que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, mal conocido como impuesto a la herencia. Pero esto es un problema autóctono de Provincia de Buenos Aires, así que no los voy a traer a este tema. Y en realidad digo autóctono y no es tan autóctono, porque si ustedes escrituran un inmueble de Provincia de Buenos Aires, también están sometidos a ese régimen estando aquí en la provincia de Corrientes. Y cualquier escribano del país que escriture un acto a título gratuito sobre un inmueble de Provincia de Buenos Aires también está sometido al régimen. Pero como tenemos siempre un escribano de Provincia de Buenos Aires que va a inscribir ese inmueble en el registro de la propiedad correspondiente a nuestra provincia, les va a avisar. Va a ser bueno y les va a avisar y les va a decir, ustedes no tienen que retener, pero hagan que las partes paguen. Entonces estamos ahí brindando una función de asesoramiento como colegas. Entonces, ¿qué pasa con la adjudicación de bienes por disolución del régimen patrimonial matrimonial en cuanto a impuestos nacionales? Primero, preguntarnos qué impuestos nacionales tributa, si existiera compensación dineraria y si correspondiera, en su caso, ante la compensación dineraria, tramitar el COTI. Entonces, primero es importante decir que hay que asignar valores y que esto nos va a evitar muchos males. Entonces hay que asignarle valor al inmueble para determinar cuál es el monto de la compensación dineraria también. La adjudicación por disolución del régimen patrimonial matrimonial que no tenga una compensación dineraria, la AFIP no la considera un acto a título oneroso, y esto lo ha dicho en una enorme cantidad de oportunidades. Por lo cual, una adjudicación por disolución del régimen patrimonial matrimonial que no tenga compensación dineraria no va a generar ni ITI, ni ganancias cedulares. La AFIP, dije recién que se ha expedido varias veces a través de dictámenes de su asesoría tributaria sobre si corresponde o no tributar impuestos nacionales ante una adjudicación de bienes por disolución del régimen patrimonial matrimonial. Y es importante decir que leer estos dictámenes es importante, pero es una tendencia. ¿Por qué? Porque la AFIP resuelve sobre el caso en particular. Si uno tiene una duda en particular, debe iniciar un procedimiento de consulta vinculante para saber la respuesta exacta. Y digo esto anticipándome a las preguntas que puedan venir sobre fideicomiso, en donde cada fideicomiso es un mundo. Nosotros podemos tener una tendencia de qué es lo que puede llegar a ocurrir con nuestra escritura en base a estos dictámenes, pero la verdad de la resolución tributaria siempre la da la consulta vinculante. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la AFIP con respecto a la adjudicación de bienes por disolución de sociedad, de régimen patrimonial matrimonial con compensación dineraria? Ha dicho en distintos dictámenes que
desde el punto de vista tributario, implica una redistribución de bienes y por lo tanto no es un acto o no sería un acto a título oneroso. Del registro de la propiedad ya hablé. Un beso. Y lo ha dicho en una transferencia de fondo de comercio en donde también se transfería un inmueble. Esto lo dijo en el año 2000, ya han pasado 23 años, pero luego lo volvió a decir un poquito más cerca en el tiempo, en el año 2002, en el año 2003, o sea, inclusive con compensaciones dinerarias. Lo que dice la AFIP es que la adjudicación de una parte del inmueble de un cónyuge al otro en el marco de un divorcio se considera un acto a título gratuito. Entonces ahí entra a regir otro impuesto, al menos para nosotros más conocido como el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, pero es un régimen a nivel provincial, jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires. Entonces no lo vamos a tratar hoy, que estamos tratando impuestos nacionales. Lo que ha dicho también es que la adjudicación no va a estar gravada por ningún gravamen a nivel nacional y que la adjudicación de una porción de un bien propio de un cónyuge a otro en el marco judicial de la disolución de sociedad conyugal derivada de la declaración de divorcio vincular, que importa un cambio de titularidad del inmueble, también es un acto a título gratuito. Entonces, aunque exista compensación, va a ser un acto a título gratuito. Entonces, la pregunta que nos cabe es sobre el monto de la compensación. Si superara los valores establecidos por la Resolución General de AFIP sobre el COTI, ¿correspondería generarlo al COTI por el monto compensatorio? Entonces, lo que tenemos que analizar es si la adjudicación por disolución del régimen patrimonial matrimonial que no posea compensación, obviamente no va a generar el COTI, pero la que posea compensación nos va a remitir al análisis de considerar si es una operación onerosa o no. Pero ¿cómo? ¿Recién no dijiste que no era onerosa para la AFIP y que era gratuita? Bueno, la AFIP hace una distinción sobre el régimen de retención y sobre el régimen de información. Para el régimen de retención la va a considerar gratuita y para el régimen de información la va a considerar onerosa. Régimen de información, COTI. Régimen de información, CITI. O sea, fíjense qué dicotomía para la AFIP. ¿Y dónde lo va a decir esto la AFIP? Lo va a decir en el anexo de la Resolución General 2371. El anexo de la Resolución General 2371 nos dice a qué considera la AFIP una transferencia a título oneroso. Entonces nos va a decir que a los efectos del régimen se considera transferencia cualquier acto a título oneroso que importe una transmisión de dominio de bienes inmuebles o adquisición de derechos reales sobre inmuebles o a construir, cualquiera sea la forma de instrumentación. Entonces nos va a decir que la AFIP considera para el régimen de información un acto oneroso los aportes sociales en especie, las adjudicaciones realizadas por disoluciones de sociedades y transferencias de procesos de transformación, de escisión y de fusión conforme a la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 o en Ley General de Sociedades. Les quedó desactualizado el texto a ellos, les aviso. Las adjudicaciones efectuadas por fideicomisos a fiduciarios beneficiarios por o a los condóminos en los casos de condominio, las efectuadas por aquellos sujetos que en forma habitual realicen operaciones que impliquen la transmisión de dominio de bienes inmuebles resultantes de loteos, construcciones, urbanizaciones, subdivisiones o similares, eso lo tenemos bien sabido. Cualquier cesión de acuerdos o contratos que impliquen la transmisión del dominio de bienes inmuebles o adquisición de derechos de bienes inmuebles a construir o cualquiera sea su forma de instrumentación, por ejemplo, una cesión de posición contractual en un fideicomiso, no lo está diciendo, pero es esto. Las transferencias de bienes inmuebles o derechos de bienes muebles a construir efectuarse a título de fiducia. Si el monto fuese superior a 5 millones de pesos, por estas operaciones correspondería tramitar el COTI. Acá les puse en rojo a partir del 1 de julio para que les quede el PowerPoint actualizado. Entonces, corresponde tributar ITI o ganancias cedulares por el monto de la compensación. Entonces, lo que tenemos que prefijar es
¿A qué va a considerar la AFIP compensación? Sabemos que la compensación vuelve a la operación onerosa. Entonces, compensación es todo lo que se traiga de afuera de la masa. En este caso, a partir, no tiene que ser dinero habido dentro del régimen patrimonial matrimonial. El cónyuge que compensa lo tiene que traer desde afuera. Esa es la idea que se tienen que llevar, como para resolverlo de manera rápida. Entonces, la situación es que si corresponde o no tributar ganancias cedulares por el monto de la compensación, me lo va a decir la fecha de la adquisición del inmueble, en este caso. Y el sujeto pasivo del impuesto por esta compensación, tenemos que pensar quién es, a quién le vamos a retener ese ITI o esas, o en este caso no va a ser nunca ganancias, o quién va a tener que tributar ganancias cedulares, las cuales nosotros no retenemos. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto pasivo de esa retención si la tuviéramos que retener? Aquí lo tributa quien recibe la compensación, porque si no, el monto va, si yo tributara o si yo retuviera al revés, es decir, a quien compensa, el monto integraría el concepto de precio. Entonces, ante la compensación, el acto va a también estar grabado por impuesto de sellos, pero esto es un tema que le dejamos a Mariela y no voy a hablar yo. Sí, chat, a ver. El mismo criterio sería la división de condominio con compensación de porción indivisa por un inmueble que está dentro del condominio. A ver, es buena la pregunta. El tema es, en un condominio sería distinto, porque yo si traigo dinero siempre va a ser por fuera de la masa del condominio, salvo que tuviera un sujeto tributario condominio. Que tuviera declarada esa suma de dinero. Si, la idea de la compensación es esta: si yo traigo el dinero desde fuera del condominio, entonces sí rige esta regla. Si yo tengo el dinero dentro del condominio y el condominio es mi sujeto tributario, entonces va a ser una división de condominio más con dos objetos distintos, un inmueble y dinero. No sé si quedó la pregunta, que no sé quién la hace, Galaxy. Sí. Va a aplicar si hay una transferencia a un inmueble compensando, pero no por la suma del dinero en sí. En realidad se toma sobre todo el valor. Se toma sobre todo el valor, pero ¿a quién le retengo? ¿A quien da el dinero o a quien lo recibe? Y en este caso se le retiene a quien da el dinero, porque si no, integra el concepto de precio. No sé quién es la persona Galaxy 17 Prime, si quedó contestada la pregunta o no. Bueno, nos dirá ya si quedó contestada la pregunta o no. Me dirás vos. Bueno. Hoy. Ahí está. Este seguro que lo saben: cesión de acciones y derechos hereditarios sobre bien determinado. Sobre las cesiones de acciones y derechos hereditarios genéricas no tenemos ninguna duda, pero la que integra un bien determinado sí nos generan dudas con respecto a si se tributa ITI o cedulares en su caso, de acuerdo a la fecha de adquisición. Entonces, lo que hay que dejar determinado, ya sabemos las hipótesis de incidencia tributaria del ITI, es cuando suscripto el respectivo boleto de compraventa o documento equivalente se otorgue la posesión. Entonces, esto sería la categoría de documento equivalente. Y el otorgamiento de una escritura traslativa de dominio, por supuesto, sabemos que las cesiones de derechos hereditarios deben otorgarse a través de instrumentos públicos, escritura pública. Entonces no tenemos ninguna clase de duda de que vamos a estar dentro de este sistema si otorgamos una escritura pública o entregamos la posesión. Entonces, el hecho imponible va a acaecer ante alguno de los dos casos, el que se produzca primero. El acto tiene que ser obviamente a título oneroso y se tiene que entregar la posesión. ¿La posesión de qué? ¿Del inmueble o de la herencia?
Y esta es una pregunta bastante recurrente, porque lo que a nosotros nos interesa es que se entregue la posesión del inmueble. Se puede entregar la posesión de la herencia sin entregar la posesión del inmueble, y se puede tener la posesión de la herencia sin tener la posesión del inmueble. Entonces, si nosotros dejamos constancia en el texto de la escritura que el cedente está entregando la posesión del inmueble, corresponde retener impuesto a la transferencia de inmuebles. Si dentro del texto de la escritura no se consigna la entrega de la posesión, entonces no corresponde el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿Puede complementarse por acto posterior? Sí. ¿A partir de cuándo se va a verificar el hecho imponible? A partir de la entrega de la posesión. Entonces, ahí quien instrumente o quien reciba la posesión va a tener que abonar el impuesto a la transferencia de inmuebles. Entonces, me van a decir, pero ¿se puede hacer o se puede autorizar una escritura de cesión de acciones y derechos hereditarios en donde no se entregue la posesión del inmueble? Sí. ¿Se hace? Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que el acto quede cerrado y que se entregue la posesión del inmueble y que se retenga el ITI. Bueno, recordar la distinción entre posesión de la herencia y posesión del inmueble. Estamos ante dos figuras completamente distintas. Esta tal vez la sepan, les haya tocado. Venta de inmueble rural afectado a actividad agropecuaria. A primera instancia nosotros decimos ganancias de cabeza y nos tiramos al régimen de ganancias general. En este caso el inmueble se encuentra arrendado por una empresa cuya actividad es agropecuaria, pero no está explotado por el titular de dominio. Entonces la pregunta que se nos genera ¿es ganancias régimen general para el vendedor o es ITI? Muy bien, es ITI. Vieron que la sabían esta. Entonces, ¿cuál es la técnica notarial que tenemos que tener en cuenta en este caso? Tenemos que tener en cuenta el plazo por el cual este titular de dominio no explota ese inmueble rural. Y esto es muy sencillo de saber. Si ustedes quieren ser muy técnicos o quieren dejar una escritura muy prolija y muy limpia, piden el contrato de alquiler, piden el contrato de locación. Y si no, no es necesario que lo pidan porque no tienen ninguna obligación de pedirlo, pero pueden dejar constancia en el texto de la escritura. ¿En dónde? En constancias notariales, como hacen siempre. No es ninguna magia ni ninguna ciencia, es nada más aplicar la técnica que todos ustedes saben. Entonces, yo les puse calificación. ¿Cuál es el impuesto que corresponde tributar? Y bueno, entonces tenemos que tener en cuenta ahí cuándo fue adquirido. Si fue adquirido a partir del 1 de enero de 2018, al vendedor le corresponderá tributar impuesto a las ganancias cedulares, sobre las cuales no somos agentes de retención, y si lo adquirió antes del 1 de enero del 2018, le corresponderá tributar impuesto a la transferencia de inmuebles. Bien. Si no han transcurrido más de 2 años desde que ese titular de dominio realizó la última actividad en la explotación, entonces se considera que el inmueble forma parte aún de su empresa unipersonal. Entonces la operación sí va a estar gravada por impuesto a las ganancias, régimen general, artículo 53, inciso D de la ley de gravamen, texto ordenado por el texto ordenado del año 2018 de la ley de gravamen. Si han transcurrido más de 2 años, se considera que el inmueble se ha incorporado al patrimonio personal del dueño, es decir, que deja de ser una empresa unipersonal, y entonces no va a estar gravado por el tributo. Y si lo adquirió después del 1 de enero de 2018, ganancias cedulares; si lo adquirió antes, impuesto a la transferencia de inmuebles. Estas son las menciones del decreto 862 del 2019. Lo que dice expresamente es que los transmitentes no necesitan realizar al respecto ningún trámite especial ante la AFIP, ni presentar certificado o constancia alguna, y bastará con que declaren en la escritura que el inmueble no está sometido a explotación comercial alguna,
y hay que indicar el plazo, por supuesto. Y el escribano solo recibe la manifestación del transmitente y la va a transcribir en la escritura. Si quiere ser purista, pídase el contrato de locación. Si no quiere ser purista y agregar papelitos como cabeza de escritura, que después el encuadernador nos los cobra a fin de año, pues no lo hace. Se ríen, pero después cuando nos cobran las folios que incorporamos a fin de año por folio, lloramos, porque decimos, ¿cómo es que incorporé todo esto al protocolo? Pero bueno, son cosas que uno piensa a fin de año, lamentablemente. Durante el transcurso del año va metiendo. Bueno, esta es parecida. Es venta de un local comercial cuyo titular de dominio alquila a un tercero. Entonces, el local no es explotado por el titular de dominio para ninguna actividad comercial. Si hubiese sido explotado por el titular de dominio para una actividad comercial, no tendríamos ninguna duda de que es ganancias, régimen general. Pero al no estar explotado por el titular de dominio del local comercial y estar explotado por un tercero, entonces lo que corresponde es mirar la fecha de adquisición del inmueble. Si el inmueble lo adquirió antes del 1 de enero del año 2018, corresponderá tributar ITI. Si lo adquirió después del 1 de enero del año 2018, ¿qué le corresponderá tributar? Ganancias. Perdón, ganancias cedulares, no ganancias. Esto es básicamente lo que decimos, pero lo que también decimos es que deberíamos verificar la fecha de la locación. Entonces estamos en un régimen bastante parecido al del campo explotado. Si quieren dejar constancia del contrato de locación, lo pueden hacer sin ninguna clase de inconveniente. Si solo quieren dejar constancia verbal como una manifestación de la parte, obviamente cuando hablan las partes se deja constancia de esta circunstancia cuando habla el vendedor. Y si desean acreditarlo, la acreditación obviamente no es obligatoria. La pueden hacer, como no lo pueden hacer, eso es una circunstancia aleatoria de lo que ustedes definan. Esta es un poco más interesante, porque también se presta bastantes dudas. ¿Qué pasa? En el caso anterior, si yo tengo un inmueble que es comercial, llámese explotación agropecuaria o llámese local comercial, pero en este caso es una persona humana monotributista quien vende este inmueble afectado a la explotación comercial. Por ejemplo, pensemos en un local comercial. Titular dominial del inmueble es monotributista y ahí desarrolla la actividad comercial este monotributista. El inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2018. ¿Qué impuesto le va a corresponder retener a este monotributista titular de dominio de un local comercial adquirido antes del 1 de enero del 2018? ¿Ganancias le corresponde a un monotributista? Muy bien, le corresponde ITI. ¿Por qué? Porque el monotributista no tributa ganancias. ¿Y por qué le corresponde ITI si el monotributista no tributa ganancias y lo que tiene que tributar es ganancias? Porque la AFIP no se la quiere perder. La respuesta es esa, la AFIP no quiere perdérselo. Y esto lo ha dicho en un dictamen del año, se los puse por acá, que ahora no lo veo, pero en el año 2005 lo ha dicho un dictamen de la Administración Tributaria de la AFIP, que teniendo en cuenta que el monotributista no tributa impuesto a las ganancias, quedaría sin retención esta operación. Y por lo tanto, lo que le dijo la AFIP en este dictamen de la Administración Tributaria es dable advertir que en el caso de sostenerse el criterio opuesto al aquí sustentado, implicaría que los beneficios derivados de las operaciones de ventas de inmuebles afectados por contribuyentes monotributistas a la realización de actividades quedarían libres de toda imposición. Entonces, ¿qué le está diciendo la AFIP? No tributa ganancias porque nos olvidamos, pero la laguna la cubrimos nosotros. ¿Qué está diciendo AFIP con esto también? Que hay una tendencia a que el conocimiento de la norma haga que, si bien cada consulta de la AFIP se aplique al caso en particular,
nos están avisando que ante una circunstancia parecida, nosotros deberíamos estar reteniendo impuesto a la transferencia de inmuebles. Y que ellos van a retener impuesto a las ganancias cedulares si el inmueble fue adquirido después del 1 de enero de 2018. Entonces, bueno, esta tal vez se les presente. Hay monotributistas con categoría social explotando pequeños inmuebles como kioscos o islas como kioscos chiquititos. Y esto es bastante común que nos suceda a nosotros, al menos. Otro caso, venta de sujeto exento. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una exención subjetiva? Entonces, todo lo que tiene que hacer el escribano se relaciona a los actos preescriturarios, nunca post, siempre pre. Entonces, primero tenemos que comprobar el estado en el cual se encuentra la exención. Esto lo vamos a hacer a través de la página de AFIP. Nos tienen que exhibir el certificado de exención, tenemos que agregar el certificado de exención y el certificado de exención de impuestos nacionales no implica que la operación quede exenta para los impuestos locales, con lo cual si una fundación, por ejemplo, les presenta un certificado de exención de impuesto a la transferencia de inmuebles, perdón, sobre impuesto a las ganancias en este caso, no impuesto a la transferencia de inmuebles, tendrán que tener una constancia de exención de las mismas características para el impuesto local, o sea, para sellos, con lo cual ustedes van a tener que verificar dos constancias de exención. Básicamente es esta la circunstancia que ustedes van a tener que verificar. ¿Qué impuesto nacional se tributa en el caso de una venta de dominio desmembrado? Dominio desmembrado, por ejemplo, yo aquí tomé usufructo, pero bien podría ser uso o habitación, sin perjuicio de que la habitación es gratuita y el usufructo puede ser oneroso o gratuito. Entonces, ¿qué impuesto nacional tributa la venta de un dominio desmembrado? Por ejemplo, a Carmen le vendo la nueva propiedad y a Marta le vendo el usufructo. Y digo le vendo porque estoy desmembrando el usufructo y la nuda propiedad. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Tributo impuesto a la transferencia de inmuebles solo por la nuda propiedad? ¿O tributo por los dos valores? Bueno, muy bien, entonces están muy preparados acá, no los sorprendo con nada yo. El tema es que tributariamente debemos mirar el principio de realidad económica, y vuelvo al fideicomiso, en donde uno miraba la operación subyacente o el negocio subyacente a esa operación para poder entender cuál era la naturaleza del negocio que se estaba haciendo. Entonces aquí también tenemos que mirar el principio de realidad económica. Si yo estoy transfiriendo la nuda propiedad y el usufructo a dos personas distintas y las dos transferencias se hacen a título oneroso, entonces el principio de realidad económica me marca que estoy vendiendo la totalidad del inmueble, con lo cual debería tributarse sobre la totalidad del monto. El monto por el cual se transfiere la nueva propiedad y el monto por el cual se transfiere el usufructo. Entonces, nuevamente es importante asignar valores cuando uno va a transmitir. ¿Por qué? Porque facilita la tarea de la retención y facilita la tarea de la información. Entonces, siempre cuando uno está ordenado es mucho más sencillo resolver el acto escriturario. Está bien que a veces tenemos obligaciones que nos abruman, porque por mirar, como dijimos hoy, lo pequeño, nos comemos lo grande. Entonces, estas son las cosas en donde uno tiene que parar la pelota y comenzar a pensar o en focalizarse en cuál es nuestra función. Y obviamente dependerá de la fecha de adquisición el tema de que si nos corresponde tributar ITI o nos corresponde que el contribuyente tribute cedulares y nosotros informarle como de buena práctica que se está produciendo esta circunstancia. Esto es básicamente la consulta. El próximo caso es adjudicación de bienes por cambio de régimen patrimonial matrimonial. No sé si les habrá
ocurrido una escritura de cambio de régimen. A mí, por ejemplo, a mí me ocurrió una sola vez un cambio de régimen. Entonces, uno empieza a dudar. Cambio de régimen patrimonial, ¿qué pasa? ¿Y qué tributo? ¿Y cuándo lo adquirí? Y bueno, no hay que hacerse los rulos en este caso. ¿Por qué? Porque no, en principio no existe ninguna onerosidad. Y para los impuestos nacionales, ¿qué es lo que nos marca el régimen de retención? Que la operación sea onerosa. Entonces, no se haga ningún problema, porque al no haber onerosidad, no hay ningún impuesto nacional para retener. Nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos un tanto distintos o más complicados por el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y ustedes lo estarán en el caso de estar autorizando alguna escritura en la cual vincule o se vincule con un impuesto con un inmueble de Provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de eso, vuelvo a decirles, el escribano de Provincia de Buenos Aires les tiene que avisar. Próxima consulta: argentino residente en el exterior cede a título gratuito de derechos y acciones hereditarios o acciones y derechos hereditarios. Muy común cesión de herencia o cesión de acciones y derechos hereditarios con inmueble o sin inmueble. A la que a nosotros nos interesa es la de con inmueble. ¿Qué impuesto nacional tributa y cómo es el régimen de retención para ese residente en el exterior? En este caso la tenemos a título gratuito, porque a título oneroso no tenemos ninguna duda que hay que hacer la consulta vinculante, salvo los casos de régimen de ganancias cedulares, que después lo vamos a ver. Pero a título gratuito, ¿qué le pido? ¿Qué es lo que hago con este hombre? ¿Lo mando a la FIP? ¿No lo mando a la FIP? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo que primero tenemos que decir es que obviamente acto a título gratuito no va a estar grabado por un impuesto nacional, no va a estar grabado ni por ITI, ni por ganancia celular, ni por ganancia régimen general, y que el cedente en este caso no va a tener que tramitar el certificado de retención ante la FIP, no lo va a tener que hacer, y sí tenemos que tener ciertas previsiones para este requirente, cedente en especial. ¿Qué tenemos que pedirle? Primero que tenga quit o CDI. ¿Por qué? Porque así nos lo exige la FIP. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las normas registrales de nuestros registros así lo establecen, o sea, no se escribe en la escritura si no tiene quit, will o CDI. La segunda cosa es que nosotros tenemos que ver si este residente en el exterior va a comparecer por sí o va a comparecer a través de un apoderado. Si comparece a través de un apoderado, tenemos que pedirle a ese apoderado su constancia de empadronamiento ante la FIP. ¿Qué hacemos? Se la pedimos y la archivamos. No tenemos que hacer más nada, no hay un procedimiento de verificación de esa constancia. Obviamente, si lo hace por apoderamiento, obviamente tendrá que exigirnos su poder y tendrá que estar vigente. El poder puede haber sido otorgado en el extranjero. Sabemos perfectamente que las normas con respecto a los poderes otorgados en el extranjero se van a regir por la formalidad del país de origen, con lo cual si tenemos un poder de un notary public, tendremos que mirar lo formal extrínseco. Lo intrínseco es que tengamos que hacer la operación, aunque no nos guste recibir esos papelitos que tenemos que dejar archivados en nuestro protocolo con la legalización correspondiente de la Haya. Entonces, salvo eso, a nuestro residente en el exterior, constancia de empadronamiento, si viene por sí, con clave de AFIP, y se acabó la historia. El representante, si este residente en el exterior interviene por medio de representante, va a tener que informar durante 4 declaraciones juradas en el régimen de responsables sujetos del exterior que este residente en el exterior no realizó o realizó alguna otra operación. Pero esto ya no es un trámite que nos corresponda a nosotros, es un trámite que le corresponde al apoderado de ese residente en el exterior.
Bueno, vamos por la mitad más o menos. El próximo caso es construcción, afectación a propiedad horizontal y venta de unidades funcionales. Esta ustedes la saben perfectamente bien. En nuestro caso, 3 personas humanas adquirieron un inmueble en enero del año 2020, no son sujetos empresa. En el año 2021 afectaron un inmueble a propiedad horizontal. El edificio estaba construido y consta de 6 unidades funcionales, las cuales se han vendido. ¿Qué impuesto nacional les corresponde tributar? Es muy sencillo. Primero decir que estamos encuadrados dentro del artículo 53, inciso F. Segundo, que solo va a corresponder tributar ganancias cuando se verifica de manera concurrente la edificación, la afectación al régimen de propiedad horizontal y la enajenación de esa unidad. Y como consejo les diría que se graben la palabra concurrente, porque puede ser que en este nexo de causalidad de edificación, afectación a propiedad horizontal y enajenación, algo se rompa. Es decir, por ejemplo, que no se venda el inmueble de manera inmediata. ¿Por qué? Porque tal vez se someta a una locación y se alquile durante un determinado tiempo. Entonces, lo que la AFIP verifica en este caso es el ánimo de lucro que tiene ese titular de dominio que edifica por sí o por intermedio de tercero, que afecta a propiedad horizontal y que sale a vender. Si la AFIP no verifica concurrencia, entonces, o si ustedes no verifican concurrencia como calificadores de este acto, de este hecho imponible, corresponderá tributar ITI o cedulares según la fecha de adquisición. Y en el caso de que sí verifiquen concurrencia, por supuesto, estaremos dentro de la habitualidad y corresponderá tributar ganancias, régimen general. ¿Y esto para quién es? Es para la persona humana no habitualista, porque la persona humana habitualista sabemos perfectamente que va a tributar ganancias régimen general, entonces no vamos a tener un inconveniente. ¿Y quién va a ser habitualista? Pues puede ser habitualista una sociedad comercial o puede ser habitualista un arquitecto que lo que hace es edificar, afectar a propiedad horizontal y vender. Entonces, ¿a quién le va a interesar que le retengamos ganancias y no impuesto a la transferencia de inmuebles? Por supuesto al vendedor, y por supuesto nos lo va a decir. ¿Por qué? Porque esa retención es a cuenta de las ganancias del año de ese contribuyente. Entonces le va a interesar sumar ese 3% que nosotros le retenemos para llegar a la alícuota del año general. Entonces acá no nos van a mentir, nos van a decir la verdad. Reténgame ganancias, escribano. Entonces el escribano interveniente deberá actuar como agente de retención de dicho tributo en el caso de corresponder. Sí, 2. Espera un poquito, Canva, para que se pueda Ahí escuchar. viene la RRPP. Sí, más que nada los dos conceptos que hablas de que son de concurrencia Sí. y habitualista. ¿Tomamos criterios subjetivos, son declaraciones de parte, o necesitamos elementos objetivos como cuando sucede eso, digamos? No, el tema del habitualista es totalmente subjetivo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, seguramente que sí, porque lo ven siempre. Para impuestos nacionales, ¿a quién miro? Siempre miro al transmitente, a mí no me importa lo que haga el adquirente. Pero para sellos, ¿a quién voy a mirar? Voy a mirar al adquirente y o, según la jurisdicción, al adquirente y al transmitente. Entonces acá la tengo más fácil, acá tengo que mirar quién transmite. Circunstancia objetiva, el que transmite es habitualista, estoy dentro del régimen de ganancias, régimen general. Si no es habitualista, entonces ahí empieza mi observación más finita, entonces es totalmente subjetivo. Le va a interesar que le retenga ganancias. ¿Por qué? Porque a ese no le va a interesar que le retenga ganancias, al otro le va a interesar que le retenga ganancias. Entonces si yo veo, por ejemplo, fácilmente en los planos, se puede verificar fácilmente con la fecha de los planos, o con la fecha de la adquisición del inmueble, el ingreso del plano de mensura horizontal o de propiedad horizontal y la posterior venta, si, digamos, temporalmente, en un plazo de tiempo corto,
que generalmente ocurre eso, porque a todos les interesa vender, tengo la adquisición del inmueble, la construcción por cuenta propia o de terceros, la afectación de propiedad horizontal y venta va a ser ganancias de cabeza. La AFIP en todos estos años ha dado una innumerable cantidad de dictámenes en donde explica cómo se rompe ese nexo de causalidad. Y la hacen muy sencilla. El nexo de causalidad se interrumpe por el tiempo. Es cuando en algún momento se cortó la venta. Generalmente, o la gran mayoría. Se cortó la venta, ¿por qué? Se cortó la venta porque se alquiló una gran cantidad de tiempo, o porque no se alquiló una gran cantidad de tiempo, pero se alquiló el inmueble. O porque se interrumpió la construcción y luego se siguió. O porque el titular de dominio falleció y siguieron los herederos, entonces cambió ese sujeto tributario y esa idea que tenía esa persona de adquirir un inmueble para construir y para vender. La cantidad de dictámenes de AFIP, yo creo que no hay no menos de 10 o 15 en este sentido, pero hay que mirar cada caso en particular. Y nosotros, ¿cómo lo sabemos? Charlando con la gente. Como siempre, desde que el mundo es mundo, en la primera audiencia, y ahí nos vamos a dar cuenta. Porque nosotros tenemos que hablar con las personas. Si no hablamos con las personas y es todo mensajito, y es todo y te veo, y no sirve. Entonces, volver a recalcar la importancia de la audiencia notarial y de hablar con la gente. Entonces ahí te vas a dar cuenta seguro. Seguro. Te tienen que ir a buscar. Ya ahí pasa tiempo. Y reciben tanta cantidad de información que te pueden ir a buscar como no. Nosotros informamos una enorme cantidad de cosas que después el Estado procesa o no. Y a veces dicen, no, pero se activa por el monto que estoy informando, y a veces se activa por el monto que uno está informando. Pero la calificación, yo no sé si es todo subjetivo. Hay un gran porcentaje de que la calificación sea subjetiva. Pero también el criterio es objetivo, es paré la construcción, miro el inmueble, la paró la construcción y la siguió adelante. Entonces, bueno, puede ser por ese lado. Yo creo que hay que mirar las dos cosas, pero la audiencia te va a decir exactamente qué es lo que tenés que hacer. No sé si hacen muchas rentas vitalicias. Yo les confieso que nada más hice una en mi vida. Una. En 23 años de ejercicio profesional solo autoricé una escritura de renta vitalicia. Bueno, ¿viste? Es un contrato tan poco difundido, lo tenemos tan poco. Entonces, cuando lo tengamos, nosotros obviamente en el estudio de títulos no lo vamos a tener que verificar, pero sí, si nos toca, vamos a decir para dónde voy a correr con esto. Entonces se van a acordar de este PowerPoint y van a venir a buscarlo acá. Entonces el contrato de renta vitalicia obviamente es un contrato oneroso, que está grabado por impuesto a la transferencia de inmuebles y que va a importarnos porque quien va a transmitir siempre va a ser una persona humana no habitualista. La habitualista no va a tener una renta vitalicia, va a ser una persona humana. Entonces ya hay un impuesto que es tildo. Entonces puede ser ITI o puede ser ganancias cedulares, de acuerdo a la fecha de adquisición. Y ¿por qué monto va a tributar? ¿Cuál va a ser esa base imponible según sea ITI o ganancias cedulares? Y bueno, va a ser por el monto total de la transmisión. No hay demasiada ciencia acá, pero si les toca, acuérdense de buscar el PowerPoint. Bueno, este es un caso que les puede tocar o no. Generalmente nos toca a nosotros muchísimo en el ámbito agropecuario. La transferencia entre una SRA o una SRL o una SRL o una SA o una sociedad de hecho y una SA o sociedad de hecho, una sociedad de la sección cuarta, capítulo primero, es decir, de un sujeto empresa con otro sujeto empresa. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si el inmueble fue adquirido en marzo del año 2018, ¿qué corresponde retener? ¿Corresponde retener el 3% de impuesto a las ganancias?
Y sí, obviamente, ¿por qué? Porque las modificaciones del régimen de la ley de ganancias no incluyen a las personas humanas no habitualistas o a los no habitualistas, incluyen solo, o sea, no incluyen a los sujetos empresa, solo a los no habitualistas, entonces en este caso sí corresponde retener ganancias y va a ser a cuenta de las ganancias anuales. Bueno, transferencia de dominio fiduciario. ¿Qué es transferencia? O sea, nosotros en el fideicomiso tenemos varios actos y cada fideicomiso es un mundo. Entonces vemos que se traba o la pregunta o la consulta tributaria con respecto a los fideicomisos se traban en 2 ítems de la vida de ese fideicomiso. Y la primera es en la transferencia de dominio fiduciario. ¿Por qué? Porque tenemos muy incorporado que para sellos es un acto neutro que no tributa impuesto de sellos, ni tampoco tributa obligación fiscal. Entonces nos creemos que tampoco tributaría para los impuestos nacionales. Y no es así. ¿Por qué? Porque esto hay que decirlo, y hay que sincerarse, el éxito del fideicomiso, todos sabemos que fue por la novedad y por haberse escapado de las normas de tributación cuando recién comenzó con la ley 24441 allá por los años 90. Entonces, lo sexy del fideicomiso, digámoslo así, era esta ausencia de regulación en un principio, que después la FIP fue regulando ya con más, fue cerrando los temas tributarios y fue comenzando a exigir la gravabilidad. Entonces, transferencia de dominio fiduciario para el impuesto local, obviamente, de acuerdo a lo que determinen los códigos fiscales de cada jurisdicción y la ley impositiva anual que se dicta en cada jurisdicción, ya que el impuesto de sellos está regido por la ley de coparticipación federal, que es una ley convenio a la cual cada provincia adhiere con una ley específica local. No va a estar grabado, pues en todas las jurisdicciones del país se considera que es un acto neutro, pero no así para los impuestos nacionales. Entonces, para el impuesto nacional, ¿qué es lo que tenemos que verificar? ¿Cuál es el negocio subyacente? Y para esto hay que analizar el principio de realidad económica. Y cada fideicomiso es un mundo. Yo que digo que hay tantos fideicomisos como caracteres de personas hay. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer nuevamente? Y vuelvo a la consulta de recién. Analizar en la audiencia cuál es la motivación que hace ese fideicomiso. Porque, por ejemplo, será muy distinto un fideicomiso testamentario para proteger a un incapaz que un fideicomiso que se origina para la construcción y venta de las unidades resultantes de ese emprendimiento inmobiliario. Entonces, si el ánimo es de lucro, corresponderá retener de acuerdo a si el transmitente es habitualista o no habitualista, ITI o cedulares, nosotros no retenemos cedulares, o ganancias régimen general. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, primero charlando con la gente, nuevamente, no hay ninguna ciencia acá. La motivación va a surgir del ánimo de lucro que nosotros verifiquemos. Si obviamente lo que quieren hacer es la concurrencia de adquisición del inmueble, construcción propia o encargada a terceros, afectación a propiedad horizontal o afectación a propiedad horizontal especial y o loteo y venta, va a corresponder ganancias. Entonces, básicamente es charlar con nuestro requirente y determinar ante qué clase de fideicomiso me encuentro. Si hay ánimo de lucro, corresponderá ITI o ganancias cedulares, según el caso. Venta de Perdón, Nancy, otro. perdón, Sí. Nancy, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Por favor, 10 minutos puntuales para un cafecito y volvemos a
a continuar para poder terminar el largo temario que tiene Nancy. Así que gracias No. y 10 minutos. Salimos acá al patio. Nancy, en el fideicomiso de administración no se retiene nada. Nada. No. En el de administración, nada. En el que tiene ánimo de lucro, porque la administración muchas veces lo que tiene ánimo es únicamente de resolver una cuestión, generalmente familiar, sea o no testamentario. Si es un fideicomiso de administración, digamos, de planificación familiar, no hay retención. Ahora sí, hay una reinversión de esos fondos para adquirir otros, o hay una redistribución de esos fondos, entonces yo ahí sí empezaría a pensar si hay ganancias o no hay ganancias, pero a nosotros no nos corresponde retenerlas, les corresponde al fideicomiso tributarlas. Sí, al fiduciario por el fideicomiso o a los fiduciantes. Eso depende de cómo hayan organizado su estructura de información. Porque puede tributar el fideicomiso o puede tributar. Yo también. ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Todo bien. Qué lindo tenerte acá. Ay, como... Creo que es un tío de mi marido. Marido de la madrina. Ah, o sea, muy cercano. Tía madrina. O sea, de su madrina. No lo esperaba. Ya estaban Con un suero. Sí, sí, yo ando perdida porque también me había posado y continuamente tuve un mercado con el programa muy conocido. Claro, un concepto técnico. Nada, es una casa cerca y eso lo más difícil que yo le digo son los pacientes. Si es, por ejemplo, bueno, está construyendo un edificio para montar la unidad, ¿qué valor se ponga aquí? ¿Para la cine o para la jubilación? Un valor para el y en este caso el tema de los no lo va a diferenciar. Vos no. Se van a las evaluaciones acá, serie pesos, 1.000, 12.000, tenés que ir a comprobar una casa en una y en cuanto a la cantidad, en este caso, no sé cuál fue el precio real de la misma información, considerando. Lo que pasa es que el negro a nosotros
Todo eso puede estar, no sé, no hablando para agua fría, como por eso digo siempre, de alguna manera que lo tenés que sacar cuando no el precio de la operación, aparte tampoco es un montón, porque de última podés deducir más o menos cuánto vale en esta ubicación y todo, ¿no? Por el es en dólares. Mira, para eso, ¿sabes qué ayuda mucho? A mí me ayuda Sonaprop. Y ahora Mercado Libre también tiene. Entonces, más o menos vos mirás en esta zona, ¿cuánto vale un inmueble? Entonces, es como que sacás una tasación de a cuánto está el metro cuadrado en esta zona específica. Y así
liviano, porque después les voy a mandar el fallo. Hay un fallo de hace unos 2 años que se llama La Favorita, Fideicomiso La Favorita, en donde se plantea esta circunstancia de si se tributa ganancias o no cuando alguien perdió su condición tributaria, alguno de esos fiduciantes originarios perdieron su condición tributaria, por lo cual el fideicomiso deja de ser un fideicomiso puro, o lo que dirían al costo, para pasar a ser un fideicomiso impuro. Entonces, lo que dice ese fallo específicamente es que si se verifica esta circunstancia, solo se le va a retener ganancias a aquel que pierda la categoría tributaria. A todo el resto del elenco que mantiene su posición originaria contractual, no se le va a retener ganancias en el momento de la adjudicación. Pero es muy difícil sin ver el texto. Y la verdad es que es muy difícil determinar qué es lo que va a hacer la AFIP, porque el fallo de La Favorita se aplica para el caso ese en particular, no para el resto de los fideicomisos que nosotros manejamos. Podemos tener una tendencia de qué es lo que se puede llegar a pensar AFIP o a resolver AFIP con respecto a un fideicomiso que tenga las mismas características, pero no vamos a tener la certeza hasta que no hagamos una consulta vinculante. Entonces, la consulta vinculante tarda, sí, pero te saca la duda. ¿Y cuándo podemos hacer la consulta vinculante? ¿Y con qué? Y con los instrumentos que vamos a pensar autorizar. Y o sea, ¿es necesario que exista un plano, por ejemplo, de mensura horizontal o propiedad horizontal para plantear la consulta del acto tributario que tenemos que realizar? No. Es importante que la AFIP analice el texto de nuestra escritura para determinar la gravabilidad o no. Te sacás de la duda haciendo la consulta. Lo otro que yo pueda decir es literatura y es la tendencia en base a La Favorita, que después se los mando para que lo tengan, el fallo de La Favorita. Muchas gracias. Pero para determinar si un fideicomiso es puro o impuro, básicamente hay que mirar el elenco de los fiduciantes y tener en cuenta que cuando vamos a hacer, por ejemplo, el CITI, por ejemplo, o a informar el CITI, tenemos que consultar quién es el que tributa. ¿Por qué? Porque puede tributar el fiduciario o puede ser agente de información ese fiduciario por el fideicomiso, o puede ser el agente de información o de retención los fiduciantes en particular. Entonces, siempre preguntar esta circunstancia, porque pueden tener la opción de saber quién va a tributar o quién va a autorretenerse. Entonces, es muy, muy, muy complejo. Hay que charlar mucho y hay que, digamos, focalizarse muy bien en cada caso de fideicomiso en particular. Es difícil la consulta, no es sencilla de resolver. Sí. Ahí. Sí. Más arriba. A ver. Ahí está. Una consulta sobre retención de impuestos nacionales. Tengo el caso de un inmueble rural cuyos titulares adquirieron en el 2022 una porción por herencia de su padre y otra por compra de su madre de la porción restante. Es decir, que tienen una parte de herencia y otra por compra. ¿Qué impuesto retengo o informo si fuera cedular? Bueno, la tengo en el PowerPoint que lamentablemente los del chat no pueden ver, pero van a tener a disposición. Vas a retener los dos. Vas a retener uno e informar el otro. Y será el sujeto obligado por el impuesto a las ganancias cedulares quien deba tributarlo al año siguiente a su vencimiento. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, nosotros convivimos con varios regímenes de retención y varios regímenes de información. En este caso, si tengo una parte indivisa adquirida antes del 1 de enero del 2018, voy a estar bajo el régimen de ganancias, régimen general o ITI, de acuerdo a la condición tributaria de ese vendedor. Y por la otra mitad, que es la que recibieron por herencia, tengo que remontarme al primer acto oneroso de ese causante. Entonces ahí voy a estar en ITI. Seguramente, entonces voy a tener que liquidar la parte del ITI y para la adquisición de parte indivisa realizada con posterioridad al 1 de enero del año 2018,
ese adquirente que ahora vende deberá tributar impuesto a las ganancias cedulares y yo solamente informarlo de buena práctica, porque tampoco tenemos la obligación de informarlo. Básicamente es esa la pregunta. Está respondida, era uno de los casos, pero bueno, nos ganó de mano. Bueno, a ver, ¿a dónde estoy? ¿En compartir estoy? Yo estoy acá. Compartir y acá me posiciono. Creo que nos habíamos quedado acá. Igual esa 15. Bueno, era justo la pregunta. Venta de inmueble que fuera adquirido por partes indivisas antes y después de la reforma de la ley 27430. Nos leyó el pensamiento, así que ya está respondida. Y esta la pasamos. Si podemos, la pasamos. Si no podemos, no la pasamos. Ahí pasa. Bueno, 16, venta de inmueble por... bueno, esta es interesante. Venta de un inmueble por precio actual, menor al precio por el que fuera adquirido. Por ejemplo, tengo un inmueble que fue adquirido en $60.000 y ahora ese adquirente que compró en $60.000 lo está vendiendo por $50.000. Entonces, por la diferencia, tiene que pagar algún impuesto. Si el vendedor adquirió a título oneroso en el año 2019 sin causa anterior, por ejemplo, un boleto de compra-venta de fecha previa, ¿qué es lo que tributa esa persona? Bueno, entonces tenemos establecido que la resolución general 4190E lo que nos dice es que los escribanos no somos agentes de retención de impuesto a las ganancias cedulares, sin perjuicio de lo cual el vendedor deberá, una vez finalizado el ejercicio del año 2023, ¿qué es lo que tiene que hacer? Presentar su declaración jurada de ganancias. La determinación del impuesto, ¿cómo la realiza? La realiza el contador del contribuyente al confeccionar la declaración jurada del gravamen correspondiente al periodo fiscal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, teniendo en consideración la cotización de la moneda extranjera y la actualización del valor de la adquisición por aplicación del índice de precios al consumidor a nivel general, según el artículo 93, pudiendo computarse los gastos inherentes a las operaciones. Difícil consulta, muy común que nos suceda que tengamos un precio de venta distinto en nuestra escritura antecedente a la venta actual, debido a la situación inflacionaria del país, y ni les cuento en la venta de inmuebles adquiridos con créditos UVA. Esta circunstancia es muy usual y lo que se recomienda, sin perjuicio de que los costos es importante verificarlos, que tengan un asesoramiento contable, ese vendedor que tenga un buen asesoramiento contable, porque nosotros no ejercemos la retención, pero sí tiene que estar preparado para la liquidación del impuesto que será al próximo año. Entonces, una buena liquidación y una buena información contable previene muchos males. ¿Es caro? No. Se está hablando de alguien que tiene... Si es ganancias, es ganancia. Es ganancia, sí. Pero si no es contribuyente y es uno de estos señores que vos decís, que vende el inmueble que adquirió por procrear. Si es no con el habitualista, hay que ver la fecha de adquisición. habitualista, No habitualista, ganancias cedulares, al año siguiente Ya tendrá sé, que pero liquidar. él no va a ir irá al contador para que le liquide, pero no con su liquidación de ganancia, porque no es contribuyente de ganancia, No. es individual lo que va a hacer. Es individual y se lo va a hacer al año que viene y le va a llegar la notificación de AFIP a su domicilio fiscal y bueno, si no tributa, tendrá todas las sanciones por no tributar en tiempo y forma y tendrá los intereses correspondientes. Tristemente así. Nancy, perdón, Sí. en razón del tiempo. Voy rápido. Creo que vamos a tener que terminar con el tema de permutas, porque a las 1:35 tenemos que dejar el salón. Porque Entonces hay nos vamos. El tema de permutas, que es uno de los puntos más importantes, me parece.
De permutas tenemos dos temas que son interesantes. El primer tema es qué pasa si fueron adquiridos los inmuebles en distintas proporciones. Lo mismo que en la consulta anterior, vamos a tener una parte que va a estar grabada por impuesto a la transferencia de inmuebles y otra parte que va a estar grabada por cedulares. Eso básicamente en permuta. Es muy importante asignar valor. ¿Por qué? Porque si nosotros no asignamos el valor de adquisición, tampoco vamos a saber sobre qué estamos tributando o sobre qué va a tener que tributar ese adquirente sus ganancias cedulares cuando vaya a vender. Entonces hay que ser muy prolijo en la determinación del valor. Si permuto cosa por cosa y no hay dinero arriba de la mesa, pregunta habitual, ¿tengo que retener si no hay dinero arriba de la mesa? Y la verdad es que si no se reemplaza vivienda, tengo que retener. Y esa es la verdad de la cuestión. Si el inmueble se permutó con una fecha anterior a mi escritura y corresponde a otro ejercicio fiscal, ¿corresponde la autorretención o podría haber autorretención? Sí, podría haber autorretención. Es difícil que suceda, no imposible. Quiero pasar muy rápido y sí terminar con esto. Igual tienen la mayoría de los... en el PowerPoint hay más casos explicados, pero quería cerrar con boleto de compraventa y cesión de boleto de compraventa, que nos hacemos un lío importante con respecto a esto y así lo dejamos concluido. Si te parece, Mariela, cerramos con boleto y cesión. Y nos vamos. Digamos, no obstante terminar, que quizás no sean muchos minutos, dejamos abiertos unos minutitos para las consultas que tengan acá presencialmente. Y en todo caso, si hay consultas de los que están vía Zoom, vamos a hacer que envíen a Secretaría del Colegio Para contestar. escribanos y luego te derivamos para la respuesta. No hay ningún problema. Boleto de compraventa y cesión de boleto de compraventa. ¿Qué tenemos que verificar con o sin posesión? Con posesión, ¿qué sucede? Bueno, de acuerdo a la condición tributaria del transmitente, ITI, ganancias cedulares o ganancias. Ya nos vamos, lo prometo por Dios. Y cesión de boleto de compraventa con entrega de posesión o sin entrega de posesión, lo mismo. ITI, ganancias o ganancias cedulares. Nos vamos. Nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, si me da la bendición, sigo. Gracias, ya nos fuimos, chau. Bueno, boleto y cesión de boleto. ¿Qué es importante decir de acá? Que tenemos una mala práctica. Y es que cuando se pagó la totalidad del precio y generalmente no se tributa ITI o no se tributa ganancias, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a escriturar? Retenemos ITI y ganancias. No, no tenemos que retener ni ITI ni ganancias. ¿Por qué? Porque la operación no se realizó entre nosotros. Entonces, ¿qué estamos comprando? Estamos comprando un problemita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a retener eso, vamos a retener el importe que nos corresponde retener, pero no vamos a retener los intereses. Y la AFIP puede perseguir esos intereses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que decirle al señor, por favor, vaya y liquide su impuesto con un contador, y que el contador le liquide los intereses. Porque si no, cuando yo autorice la escritura y previamente la redacte, voy a tener que dejar constancia si le retengo, que le retengo, pero que no le retuve los intereses, y que le voy a avisar al señor que le van a retener los intereses o que lo van a perseguir para el cobro. El escribano no es agente de retención de esos intereses. ¿Por qué? Porque lo dice específicamente la 2139 y la 2141. Y un caso más, para que no se confundan, que iba dentro de esto. Generalmente lo vemos en las operaciones en donde hay constructoras involucradas. Constructora le vende a José María un inmueble, y José María se lo vende
o le cede ese boleto de compraventa a Carmen. Ni en la instrumentación del boleto de compraventa, ni en la instrumentación de la cesión consta la entrega de posesión. ¿Qué corresponde retener? Bueno, ¿y qué corresponde retener a la escritura? Perfecto. Constructora, habitualista, ganancias. La cesión, si no hay entrega de posesión, no tributa impuesto nacional. Y generalmente lo que ocurre es que el representante de la constructora entrega la posesión al cesionario de boleto de compra-venta. Entonces tendremos dos instrumentaciones, boleto de compra-venta y cesión, ambas tributarán sellos, pero solo tributará ganancias el boleto de compra-venta. Si se verifica la entrega de posesión en la cesión de boleto de compraventa, tengan en cuenta quién es el sujeto obligado para ver si le corresponde retener ITI, cedulares, de acuerdo a la fecha de adquisición, o ganancias, si es un sujeto habitualista, el cesionario de ese boleto de compraventa. A veces nos encontramos hasta 2 o 3 sesiones, y máximo cuando el plazo de escrituración se va alargando, porque lamentablemente tenemos el drama que nadie quiere escriturar. No, escribana, no me llame ahora, llámeme a fin de año. No, este año no puedo, porque este año es el cumple de 15 de mi hija, y estoy pagando la fiesta, y no puedo escriturar. Por favor, llámeme el año que viene. Y llaman a la constructora, y la constructora dice, bueno, un año más. Te doy un changüí más para que no escritures. Entonces, así se arman los grandes rollos. Traten de que escrituren todos, porque bueno, son honorarios que nos entran, pero a veces es difícil cerrarlo. Ni que hablar cuando tenemos operaciones combinadas en moneda extranjera y moneda nacional. Con respecto a cuál es la base imponible o qué cotización tomamos para la liquidación de ese impuesto en particular. ¿Y podemos tener operaciones combinadas, o sea, un boleto de compraventa parte en pesos, parte en dólares? Sí. ¿Y la escritura cómo la vamos a hacer? Parte en pesos y parte en dólares. ¿Y cómo va a tributar? Por supuesto, trasladamos o hacemos la cotización de los dólares a cotización billete, Banco Nación Argentina, cotización vendedor del día anterior, hábil a la fecha de la escritura, y que no existe en ningún lado, pero sobre eso tributamos impuestos. Perdón el sincericidio, pero no existe ese tipo de cambio. Pero para sellos. Para sellos, para ganancias siempre Banco Nación Argentina. Para ganancias o para ITI o para cedulares siempre Banco Nación Argentina, cotización billete, tipo de cambio, vendedor del día anterior a la fecha de la escritura. Me fui. ¿Alguna pregunta? Gracias. No, la mandamos todas al mail de secretaría @sec.org.ar, las consultas. Sí, y las luego consultas que tengan. trasladamos. Alejandra, te cedemos la palabra. Hola, muchísimas gracias, Nancy. No, gracias. La verdad, enriquecedora toda la tarde para afirmar o desburrarnos, hablando mal y pronto. De todas maneras, aprovecho la oportunidad en nombre del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Te agradecemos, agradecemos a todos la participación, a todos los que se conectaron, sobre todo también, que están lejos. Y más allá de todo esto, resaltar que, la capacitación de hoy era la consigna, recaudar leche y azúcar para donar al Hogar de Ancianos Juana Costa de Chapo, de la provincia de Corrientes, acá de Capital. Y bueno, y Nancy, que tiene un corazón enorme, nos está regalando su sabiduría. Sí. Bueno. Qué grande que sos. Enorme. A todos los miembros de la Comisión de Cultura y Conferencia y Prensa que se movieron como nadie, en forma coordinada, y Dios permita, a Mariela, siempre predispuesta, y Dios permita que nuestro querido colegio siga unido. Muchas gracias. Gracias. Un presente, un presente. Bueno,
Nos regalaste demasiadas cosas, nos regalaste muchísimas cosas. Nos regalaste muchísimo con tu sapiencia, pero el colegio, además del cariño, te quiere dar un mimo. Y esto es para vos con todo cariño y con mucho mimo. Seguro que leí familia. No sé. No leí familia. Ay, alfajor. Esos son. De yerba mate, te quiero. No, son de mandioca ahora porque está bien, te quiero igual. Y este, bueno, este lo tengo que abrir. Pero no lo puedo abrir porque a esto voy a tener que romper. No, pero vas a llevar la bolsa. Bueno, díganme lo que es. Es un maletín de papelero. Ay, muchas gracias. Ay, pero qué lindo. Pero No.